Bienvenidos a Aprendiendo a Amar a México. El día de hoy vamos a visitar Durango, un estado propio de la actividad minera, que cuenta con una asombrosa fauna, zonas arqueológicas con pinturas rupestres y 2 reservas de la biosfera. Y si se les antoja algo por el camino, no pueden dejar de disfrutar su famoso caldillo duranguense, en el que los ingredientes más importantes son los chiles y la carne que se secan al sol para darle un sabor y estilo únicos. Además, Durango es una de las leyendas más antiguas, entre ellas La Llorona. ¿La conocen? Todos hemos escuchado alguna versión de esta historia. Así que quédese para conocer más de este maravilloso estado. Nadie decide dónde nacer, de manera que al hacerlo, deberíamos ser poseedores de todo el planeta. Pero la sociopolítica mundial de nuestra era nos hace pertenecer solo al espacio del país en el que nacemos. En nuestro caso, somos ciudadanos de lo que algún día decidimos llamar Estados Unidos Mexicanos. En esta república existe una porción territorial que desde hace más de un siglo decidimos llamar Estado de Durango. Nuestro Durango. La región no siempre ha sido la misma, ni sus límites como lo conocemos hoy. Antes de ser Durango un estado libre y soberano, los límites geográficos de Durango alcanzaban hasta las costas de lo que hoy es Sinaloa y al norte con Arizona y Nuevo México, bajo el nombre de la Nueva Vizcaya en la época de la colonia y el virreinato después de la conquista. Pero nuestra historia no comienza siquiera ahí. Durango es más viejo que la Nueva Vizcaya. Antes de esto, ya existía un Durango español. No obstante, antes del Durango español, también existía ya un Durango más ancestro. Su nombre era Analco, el Durango nativo. El barrio de Analco, en lo que hoy conforma la ciudad de Durango, junto con Tierra Blanca, son 2 de los lugares más antiguos de la ciudad del llamado Valle del Guadiana. Durango, en lengua vasca, significa del otro lado del agua, más allá del agua. Analco, en náhuatl, significa lo mismo, más allá del agua, haciendo alusión a que los indígenas se asentaban del otro lado de la raya de los españoles. Los chalchihuites se caracterizan por sus influencias mesoamericanas heredadas por la cultura San Gabriel y dominan gran parte del norte del país, desde Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Durango. Algunos de ellos se establecen en el Valle de Xúchil, creando la rama cultural de Xuchitecos. De toda esta compleja evolución de culturas, con el tiempo se desarrolló la cultura tepehuana, grupo indígena que prevalece hasta nuestros días y que se considera la más importante no solamente por el número de sus habitantes, sino por la extensión de su territorio. En las ruinas de la ferrería a 10 kilómetros de la ciudad de Durango, se encuentra un complejo de edificaciones que se asemeja a las pirámides prehispánicas del centro del país. Este lugar es el único testimonio de que Durango aún pertenecía a los límites culturales de Mesoamérica, colindando con Aridoamérica. Las culturas de Aridoamérica se limitaban a vivir con lo necesario, sin grandes adelantos en la arquitectura, ni en las artes o la educación.
pero sí con un gran equilibrio ecológico y un gran respeto por la naturaleza y su entorno. Bueno, Francisco de Ibarra es el descubridor y el conquistador de la Nueva Vizcaya. Él en la empresa de conquista tiene la orden de fundar un nuevo reino. Lo que encuentra el norte de la Nueva Galicia va a ser el nuevo reino de Nueva Vizcaya. Y él se aboca a la fundación de su reino, al establecimiento del reino, para que fue contratado para hacer esta empresa, ¿no? Entonces él viene y establece los elementos suficientes para poner este reino. Después del contacto español, tras la búsqueda del legendario Cerro de Plata, el capitán Francisco de Ibarra en 1563 fundó la villa de Durango, capital del reino de la Nueva Vizcaya, la que unos años después, en 1630, el rey le diera título de ciudad. Desde la conquista de la Ciudad de México, la corona se percató de lo difícil que era mantener el control de estas tierras tan lejanas, de modo que nombró a un representante del rey, al cual se le llamó virrey, y gobernaba desde aquí todas las tierras descubiertas y por descubrir. Las tierras descubiertas eran ocupadas y arrebatadas arbitrariamente en nombre del rey de España y por autorización del virrey. Bajo una lectura y una bandera, el indio pasaba a ser propiedad de la corona con todo y familia, tierras, posesiones y conciencia. El rey y el virrey tenían la autoridad de repartir tierras y convertir a los indios a la nueva religión, además de convertirlos también en esclavos de los españoles, para ser vendidos como mano de obra, a lo cual se le llamó encomienda de indios. Los niños eran separados de sus padres para ser adoctrinados en la nueva fe y no seguir influenciados por los dioses de sus padres. De esta forma se desintegraba la moral del antiguo México. Los misioneros invitaban de manera voluntaria a abandonar la antigua religión y a adoptar el catolicismo como fe única con el acto del bautismo. Una vez que socialmente era controlada una región, se trazaba la nueva ciudad y con ella se fundaban propiedades, haciendas, solares, entre otras edificaciones. Cuando el obispado de Durango se independiza de la Nueva Galicia, inicia en 1620 la construcción de la catedral. Después de grandes desventuras, entre ellas incendios y derrumbes, el 3 de marzo de 1630, la villa de Durango es elevada con el título de ciudad y se le otorga su escudo de armas con una gran similitud al de Vizcaya en España. Hoy en día, el hostal de Francisco de Ibarra, la catedral y la Universidad Juárez, que desde 1594 es la primera escuela de gramática, así como el templo de San Juanita de los Lagos y la iglesia de San Juan Bautista de Analco, al igual que el templo de San Agustín, son testimonios de la arquitectura que apenas se asomaba a esta ciudad. La actitud de las clases dominantes de Durango fueron siempre de oposición a la independencia y defendían el poder español. Después de que casi todos los héroes de la independencia habían sido asesinados, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, Santana, Pedro Celestino Negrete y Guadalupe Victoria continúan la guerra de independencia hasta lograr expulsar al gobierno español. Guadalupe Victoria le da permanencia al movimiento de independencia, de una manera muy local y muy focalizada, pero es el único que permanece. Y eso es uno de los elementos que hace que cuando se crea el triunvirato
una vez establecida la independencia, se establece el triunvirato en 1821, pues él sea uno de los invitados a formar parte del triunvirato. Y después, cuando termina la vida republicana, la vida monárquica, cuando establece la monarquía con Iturbide y termina es depuesto Iturbide como monarca y nace el Estado federal, pues es llamado él a ser el primer presidente de la República. La independencia no se lograría de inmediato. El rompimiento de México con la corona española traería mucha inestabilidad económicamente. En 1823 se dividió la Nueva Vizcaya en dos partes, Chihuahua y Durango. Desapareció la Nueva Vizcaya y quedó formalmente creado el estado de Durango como miembro de la Federación. En Durango emergió un periodo de paz, tranquilidad y progreso bajo diferentes gobernadores. De entrada, lo primero que logra Porfirio Díaz es lograr la estabilidad política. Con la estabilidad política, lo siguiente que sigue es la estabilidad económica. La paz que se impulsó durante el gobierno de Porfirio Díaz permitió el desarrollo de la cultura y la ciencia en México. Floreció la literatura, la pintura, la música y la escultura. Las actividades científicas fueron promovidas desde el gobierno. Fue entonces cuando se fundaron institutos, bibliotecas, sociedades científicas y asociaciones culturales. Con la llegada del telégrafo, el ferrocarril, el sistema de correos y el cine, la ciudad y el estado de Durango entró en una etapa de auge y progreso. Grandes edificios palaciegos, estilo francés, fueron construidos en ese momento de bonanza. Finalmente, los duranguenses entendemos quiénes somos, de dónde venimos y, por supuesto, a dónde vamos. Somos una mezcla de muchas razas, costumbres y creencias. Somos libres de pensar, de creer, de soñar y de vivir sin afectar a los demás, buscando el bien propio y el respeto para todos. Nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes indígenas, aunque reconocemos que nos falta mucho por aprender de ellos. Nos sentimos orgullosos de nuestra arquitectura colonial. Glorificamos nuestra época independiente y de la revolución. Tantas muertes, tantos miedos y peleas nos han hecho madurar, analizar nuestro futuro, a abrir los caminos a veces sin ayuda y a tomar muy en serio nuestras responsabilidades. Durango tiene un génesis sólido, íntegro y auténtico. Se ha mostrado capaz de dirigir sus destinos por sí mismo, de sobrevivir a pesar de las revueltas, los cambios y las crisis. Hemos decidido vivir y amar en esta tierra, porque sentimos que esta tierra también nos ama. Hoy Durango vive y se esfuerza día con día para hacer de este pedazo de patria un lugar digno de nosotros, un lugar digno para vivir y soñar. Qué cómodo, seguro y divertido es viajar en ferrocarril. Nunca imaginé que me la pasaría tan bien. Y bueno, es así como llego a Durango, capital del estado del mismo nombre que se encuentra en el extremo oeste del Valle de Guadiana. El clima está bastante frío, hasta la piel se me pone de gallina, y es que la ciudad está a 2.000 metros sobre el nivel del mar y ya estamos en invierno. El estado de Durango está enclavado en la Sierra Madre Occidental, hacia el oeste del país. Al norte limita con Chihuahua, al este con Zacatecas y Coahuila, al sur con Nayarit y al oeste con Sinaloa. Uno de los primeros lugares que visito en Durango es el Palacio de Gobierno, un edificio del siglo XVII muy elegante que en ese entonces fue residencia de un rico minero.
Además de las arcadas y los lustrosos pisos de mosaico que ya tienen más de 200 años, me encuentro con los murales que narran distintos episodios de la historia de México y que realizó con la técnica del fresco Manuel Guillermo de Lourdes. Es curioso que muchos palacios de gobierno de distintas ciudades sirvan para seguir con la tradición muralista de la pintura mexicana. Emiliano Zapata, el gran caudillo del sur, no puede faltar en esta obra. Es muy interesante recordar en cada uno de estos murales episodios históricos y culturales de nuestro país. El edificio central de la Universidad Juárez de Durango está en lo que fue un antiguo convento jesuita del siglo XVI. Desde entonces, en este edificio estuvieron instalados distintos colegios religiosos. Fue residencia de obispos y hubo varios seminarios, hasta que en el siglo pasado se convirtió en el Colegio Civil del Estado. Desde 1957, aquí está la rectoría de la universidad, que es una de las más importantes del norte del país. Sigo mi recorrido por la ciudad de Durango y llego a la Plaza de Armas, y enfrente me encuentro con la imponente catedral. La fachada es absolutamente barroca. En los nichos se pueden ver las esfinges de San Pedro y San Pablo. Esta iglesia se empezó a construir en 1695 y el proyecto se interrumpió varias veces. Por eso en los adornos de la fachada se ven estilos diferentes. Tuvieron que pasar 150 años para que pudiera ser terminada. El interior es totalmente de otro estilo, amplísimo y sobrio porque fue remozada por un obispo en el siglo pasado. Pero aún así conserva una maravillosa sillería barroca y unas figuras de santos talladas en madera y cubiertas con hoja de oro. Tiene varias capillas laterales y también una buena colección de pinturas y esculturas en los altares. Es un verdadero torrente de obras de arte lo que hay en el interior. Me gusta especialmente San Jorge, el patrono contra los alacranes, a quien también le tomo algunas fotos. El altar mayor, que originalmente era de estilo barroco, fue modificado y se le agregaron los cipreses a los lados, y el coro se trasladó a una plataforma en la parte posterior. La catedral es la principal obra de la arquitectura virreinal de tipo religioso que hay en la ciudad. Como buen fotógrafo sigo mi camino después de haber capturado las mejores imágenes de la catedral. La ciudad de Durango conserva la grandeza de su época colonial. Se nota en las construcciones que aquí hubo un auge en la explotación de minas y la presencia religiosa de los jesuitas. La mayoría de las casas tienen un estilo colonial mexicano antiguo. Después de recorrer algunas calles, llego al Museo Regional, que está en un edificio algo afrancesado, que tiene en la fachada molduras labradas en piedra, almohadillados, guirnaldas y columnas, además de la ventanería esmerilada. Este museo es conocido comúnmente como el Aguacate, y su intención es dar a los visitantes una visión global de lo que ha sido el estado de Durango a través de los distintos aspectos del conocimiento, como la botánica, la geología y la arqueología. En la sala dedicada al medio ambiente, lo que más me gusta es el colmillo de mamut. En la era cenozoica, los alrededores de la ciudad eran áreas lacustres y aquí se encontraron restos fósiles muy importantes. ¿A dónde me llevarán estas escaleras? Siempre que tengo la oportunidad de estar cerca de objetos, de construcciones o de lugares que tuvieron relación con nuestros antepasados, me recorre un escalofrío desde los pies hasta la cabeza, de pensar en todo el tiempo que ha pasado y aquí estoy admirándolos o disfrutándolos como lo hizo mucha gente hace cientos de años. Entre los restos arqueológicos se exhiben aquí vasijas de cerámica, herramientas de piedra, fibra, pieles de animales y otros objetos de la cultura de Chalchihuites que Durango comparte con Zacatecas. Es
esta cultura tuvo su auge entre los años 600 y 900 de nuestra era. Esta carita se me hace conocida. En otra de las salas se pueden ver libros religiosos de la época de la colonia, sobre todo pertenecientes a franciscanos, que fueron los primeros en establecerse en esta región. Obras sobre todo referentes al poder absoluto de Dios y que en alguna época sirvieron para difundir la religión católica. También hay objetos y representaciones del contacto indígena español, casas de troncos cubiertas de barro, objetos de cestería y textiles. En otra de las salas hay objetos y utensilios de los tepehuanes, que son grupos indígenas que habitan en la sierra un tanto aislados y han formado poblados alrededor de los aserraderos. Apenas he podido echar un vistazo muy por encima del museo, pero creo que ya tengo una mejor idea de lo que es Durango y su cultura. Durango se localiza al noroeste de México y es el segundo estado menos poblado del país. Sus límites territoriales son con Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa y Coahuila. Aunque es la cuarta región más grande de la República Mexicana, es un terreno vasto y montañoso, conocido por sus bosques y minas de plata. Gracias a esto, sus leyendas han podido enriquecerse, de ahí que sigan vigentes en las pláticas de los que por allá viven. En Durango, algunas de esas historias que se convierten en mitos o leyendas son la de la monja de catedral, el hombre sin cabeza, las piedras azules del río Tunal o la famosa zona del silencio. Hablemos ahora con Rubén Ruiz, quien nos platica de un famoso paseo subterráneo que usted puede realizar cuando visite esta tierra. Está exactamente abajo de la plaza principal, ¿verdad, Rubén? Así es, el Paseo del Túnel de Minería está ubicado en una de las entradas bajo la Plaza de Armas, a aproximadamente 10 metros promedio de profundidad y con un recorrido de 280 metros, terminando a 2 cuadras y media aproximadamente lo que es en la Plaza del Arzobispado. Bien, ¿cómo se da el que se genere esto? ¿Es parte de la historia de la ciudad o cómo? ¿Por qué están estos túneles? Así es, mira, el Paseo Túnel de Minería pues se da con la intención también de dar a conocer la historia de la minería en Durango. Esta está construido atravesando túneles que se hicieron durante la época de la Guerra Cristera, en los años aproximadamente 1925-1930, que de hecho pues cuentan las leyendas que aquí cruzan o desembocan en algunos de los túneles que conectaban a diferentes iglesias para poder pues que hubiera dar el tránsito de los padres, de los sacerdotes, de pues ahora sí los que eran perseguidos, ¿verdad? Por parte del gobierno de Plutarco Elías Calles en esas épocas. Las leyendas siguen tomando forma día a día gracias a que los habitantes de Durango las recuerdan constantemente y de repente hasta le ponen algo de su cosecha para enriquecerlas. Además de disfrutar de lo que en minería tiene Durango, en este recorrido se puede interactuar con los personajes que por ahí andan. Vamos a llegar aquí, vamos a preguntar por el recorrido, pero ¿de qué consta? Platícanos qué es lo que vamos a ver. Mira, aquí en el túnel de minería consta principalmente de exhibición de herramientas, minerales, todo el equipo e indumentaria utilizada para la industria de la minería, así como también nos cuenta algo de la historia que se dio en este tipo de industria, desde la época de los gambusinos, cuando utilizaban, por ejemplo, bateas de madera para poder estar sacando por ejemplo, las pepitas de oro de los ríos, y pues ya de ahí vamos avanzando un poco. También tenemos algo de historia de lo que era el camino tierra adentro, donde se transportaba el oro y la plata, ¿verdad? En aquellas épocas a través de todo el país. Y pues ya vamos avanzando un poco, tenemos lo que, por ejemplo, algunas exhibiciones, fotografías de, por ejemplo, la mina del Cerro del Mercado, que se ubica aquí en la capital de Durango. Sí. Ándale. Y por ejemplo, hay personajes también que están aquí, ¿verdad? Claro, tenemos a Tom. Ay, nanita.
Por ejemplo, a ver, platícame. Tom, tenemos aquí a Tom, nos ayuda mucho en la cuestión de narrar las principales leyendas aquí de la ciudad o del estado de Durango, ¿verdad? Para generar todavía un mayor atractivo y un mayor interés con nuestros visitantes. ¿Cómo cuáles serían esas leyendas? Mira, aquí contamos principalmente la leyenda de la monja y, de la Llorona y de Juan Sin Miedo, que es también una de las principales leyendas que se generan aquí en nuestra ciudad capital. Ya van para los 10 años que sigue funcionando y se ve que la gente llega, lo busca, lo pide, ¿verdad? Sí, afortunadamente es un atractivo muy importante para nuestra ciudad capital. Vienen a visitarnos de muchas partes del país. ¿Cómo es el acceso? ¿Tienen descuento para personas adultas mayores? ¿Cómo todos los datos? Okay. Sí, mira, estamos abiertos de martes a domingo en temporadas regulares con un horario de 10 de la mañana a 9:30 de la noche. El costo del acceso general es de 25 pesos. Tenemos el costo de 15 pesos para adultos mayores y niños menores de 3 años entran gratis. Tenemos también lo que es el descuento, el paquete que le ofrecemos a grupos mayores de 20 personas, donde pagan únicamente 15 pesos. Y estos 15 pesos les incluyen la entrada a lo que es túnel de minería, a Paseo del Teleférico y al Paseo del Pueblito. Muy bien, pues ahí lo tienen. Ya vieron ustedes, por ejemplo, esas imágenes desde el mirador de aquí de Durango y también las van a poder disfrutar. Ya lo sabe, imperdible ir a cada uno de estos sitios y conocer esas leyendas que dan forma y vida a una ciudad tan bonita como esta. Es Durango. Y Durango es lo mágico de México. En este capítulo les presentaremos mucha comida. Nos dimos a la tarea de buscar el clásico mercado del centro de la ciudad y en Durango son buenos para los antojitos y los platillos tradicionales. Así que llegamos al comedor Las Margaritas en el mercado Francisco Gómez Palacio para comernos un buen taco de alacrán. ¿Se le antoja? ¡Mire! Estamos aquí con las margaritas, las más bonitas. Claro que sí. Sí. No hay duda. Pídela, oiga, se pide permiso, ya agarró sí. Todo. Vean nada más esto, están ustedes, pero bien orgullosos de los alacranes, claro, ¿verdad? Que sí, sí, es de nuestra tierra. Por todos lados hay alacranes. Sí, por donde sí. Busquen paletas. ¿Paletas? Paletas. ¿De hielo o de dulce? De dulce. Ah, ya. ¿Este ya está bien muerto? Pues no sé, a ver, usted tiéntele chance y se mueva, ¿no? No sé. Se le mueve la colilla. Es de los nervios que tiene sí, usted. ¿verdad? O el alacrán, no sé. Y así ya nomás le podría dar una mordida. Sí, denle una mordida. Oiga, mejor platíqueme, a ver, ¿qué venden por acá? Yo veo que tienen harta comida, ¿verdad? Mucho. ¿Qué es lo que vende? Mucha variedad. De todo. Sí, pero especialmente nosotros manejamos lo que es el taco de alacrán, que ya mucha gente lo busca. Ya se hizo tradición, yo pienso. Ya es como muy tradicional que vengan. Sí. ¿Y es los mismos de aquí la gente de Durango o gente que viene fuera que lo pide? No, gente de fuera. De fuera. Sí, la mayoría de gente de fuera, pero de aquí también llegan curiosos que dicen sí o no, y empiezan como a travesear y se animan. Ahí estamos viendo, por ejemplo, lleno de alacranes, pero le echan un puño. ¿Cómo lo hacen el taco? No, se preparan una tortilla con lechuga, tomate, cebolla y queso de la región. Oh. Y ya ponemos un alacrán sofreído en el comal. Y es la presentación y su alacrán de ese tamaño. ¿De ese tamaño? Sí. Y podríamos ver un omaye que sí. Le ayudan. A ver, muchachas, vénganse. Vengan. Vengan, ándele. Ahorita ya usted tiene previamente preparado la tortilla. ¿Qué más se le pone? Tenemos... Pues es tortillita con lechuga, tomate, cebolla, queso y su alacrancito. ¿Y ese es el que va a llevar allá o qué es lo que lleva para el taco? ¿Para el taco? ¿Nomás lo va a llevar ese o también la tortilla? Es que este nada más es de presentación y lo que buscan es el alacrán. Entonces le preparas uno, Susi. Mire, y así ya nomás. Mire. Vámonos. ¿Listo para...? Entonces ya le va a dar una mordida. Pero se le no me diga que no. Sí, claro, aquí tenemos la salsita. Esa salsita como que llama la atención, es de que acá de este lado. Es de molcajetito. Ah, pero aquí en Durango sí son chileros o no.
ver, no présteme. mucho, tenga. Mire. No mucho. Échele así con ganas. A ver. Ahí va el tacazo. Démelo para que agarre bien el taco. ¿Qué tal? Lo que está tronando es el alacrán. Sí. Al parecer sí. ¿Qué Pues no tal? sabía nada, o sea, sabe así como a carnita, ¿verdad? Es que no tiene mucho sabor. Ya si lo combina con algo, pues le vas a ver a esa parte. Pero sabe a tequila, tantito a tequila, porque ¿Sabe está tequila? conservado en alcohol de caña. Es O lo sea que mucha yo- gente no sabe. Yo podría saber a tequila. Sí. Estoy conservado. Y es afrodisíaco. Vámonos, no, pues écheme un kilo ya. Continuamos nuestro recorrido por Durango, por sus tierras desérticas y sus atardeceres dignos de película que han asombrado a turistas y nacionales gracias a las enormes vistas de las sierras. Gracias a estos áridos terrenos, Durango es parte de la cultura cinematográfica, pues sus paisajes han sido el lugar ideal en el que varios directores han filmado más de 100 películas que retratan el viejo oeste. Y si se asombraron con todo esto, esperen a ver el resto. ¿Se imaginan un nopal color violeta? Pues Durango los tiene. En una región totalmente desértica del Bosón de Mapimí, se localiza esta exótica y endémica especie de nopal. Su color se debe a las sequías combinadas con la baja temperatura en invierno, por lo que su coloración violeta perdura hasta la primavera. ¡Qué impresionante!, ¿no creen? Continuamos en Aprendiendo a Amar a México. Uno de los lugares que me habían recomendado en Durango y que no dejaré de visitar es la Hacienda Ferrería de Flores, una hermosa casona colonial que está a 4 kilómetros al sur de la ciudad. Desde que uno entra, empieza a ver muestras del arte colonial mexicano. Este Cristo, por ejemplo. Cada detalle está perfectamente diseñado y nada está fuera de lugar. A leguas se nota la mano de artesanos mexicanos en los muebles, la decoración de la casa, los acabados que son bellísimos, la iluminación, los colores que la delatan como una construcción 100% colonial. ¿Y qué decir de la fuente de cantera colocada armónicamente en el centro del jardín? La historia de esta casa empieza en 1826, cuando se estableció la primera ferrería en el México independiente. Era un lugar donde se beneficiaban los materiales del hierro. Después de pasar por distintos dueños y altibajos del negocio, en 1858 llegó a hacerse cargo y a modernizar la planta don Juan Nepomuceno Flores. Y cómo no, con el auge del negocio ya me imagino las fiestecitas y comilonas que se organizaban aquí. Todos muy elegantes y los dueños, como se dice, echando la casa por la ventana, con todo y vajillas de porcelana china, cubiertos de plata y toda clase de platillos de la comida mexicana e internacional. A unos 300 metros de la casona se encuentran las ruinas de la fundición donde salió, cuando esto estaba en su época de auge, por supuesto, el primer lingote de fierro vaciado con la tecnología más avanzada de aquellos años. En este lugar vivieron personajes muy importantes relacionados con la historia de Durango, pero recientemente el gobierno del estado expropió la casa para restaurarla y ahora forma parte del patrimonio de la ciudad y su gente. Y bueno, parece que la dejaron como en sus mejores tiempos.
Caminando por el laberinto de patios, pasillos y jardines, vuelvo casi sin querer a mi punto de partida. Me encuentro con esta increíble puerta de madera labrada, que curiosamente es la que comunica la casa principal con el traspatio. Qué padre que uno pueda visitar lugares así, como si fueran un museo, que de hecho lo es, y no solo por los objetos inmuebles, sino también por todo el conjunto arquitectónico. Aprovecho el contacto que hice con don Juan para cruzar la presa Guadalupe Victoria y echarle un vistazo al impresionante paisaje de la sierra. Las montañas que rodean la presa forman parte de la Sierra Madre. Es impresionante la altura que pueden alcanzar estos acantilados. Como en otras zonas semidesérticas, aquí las grandes lajas de piedra están cubiertas por muchas especies de cactus, ocotillo y mezquites. Don Juan me cuenta que una de las más singulares es la lechuguilla. Es una especie de agave y sus hojas parecidas a las del maguey tienen unas espinas en formas de gancho que llegan a tener 50 centímetros de longitud. Cuando las hojas de esta planta se secan, por aquí se acostumbra deshebrarlas para hacer una fibra muy resistente que sirve para tejer cuerdas y costales. Don Juan, siempre acompañado por su fiel lobo, me lleva hasta el otro lado, donde empieza la zona boscosa. Viajando por Durango me encuentro con una gran variedad de paisajes. Y bien, le doy las gracias a don Juan y al lobo por su compañía y por el favor. Allá abajo se quedó la zona semidesértica y ahora camino rodeado de bosques de pinos y otras coníferas. Afortunadamente me encuentro con el grupo Pantera. Son unos chavos que practican el ciclismo de montaña y que se conocen muy bien toda esta zona. Ellos me platican que no estoy lejos del lugar a donde quiero ir. Después de un trecho por el bosque, llego finalmente a la primera cabaña de Los Álamos. Un lugar muy confortable al que solo le hace falta un catrecito o un sillón. Aquí en la región de la montaña boscosa, la cordillera se abre y forma grietas y cañones de más de 1000 metros de profundidad. Yo creo que este es uno de los paisajes más impresionantes que he visto últimamente. Parece que las montañas se pierden en el infinito y la vista no alcanza para distinguir lo que hay en el horizonte. Por otro lado, el aire de la montaña es frío y un descansito no me va a caer nada mal antes de seguir mi camino. Finalmente estoy en el famoso pueblo de Los Álamos. Un lugar que no es precisamente un pueblo fantasma, si no, no estaría aquí, ni tampoco un lugar abandonado por sus habitantes. Se trata de un set cinematográfico que hace algunos años se construyó para la filmación de una película que se llamó Una puerta a la eternidad. Me imagino todo el movimiento que hubo mientras se filmaba la película, desde el director hasta el último de los extras y los asistentes corriendo de un lado para otro. Desde hace muchos años, Durango, por la gran variedad de paisajes que tiene, ha servido de escenario para muchísimas películas.
En este caso se reconstruyó íntegramente el poblado de Los Álamos, Nuevo México, de los años 40, para recrear el ambiente de súper secreto que rodeó los experimentos que se hicieron para la construcción de la primera bomba atómica. Seguramente por aquí caminaba el actor Paul Newman, que hacía el personaje de un general del ejército americano que supervisaba el trabajo del físico Oppenheimer. La película cuenta el conflicto que se dio entre estos dos hombres, porque sabían que su experimento iba a ser probado en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Y no es mala idea tomar algunas fotos por aquí, aunque todo esté tan abandonado. Es increíble lo efímero que puede ser el cine. Se gastaron miles y miles de dólares en hacer este pueblo, luego vinieron a filmar la película y ya se fueron como así. Pero a lo mejor han dejado todo esto porque no faltará quien venga y aproveche las construcciones para hacer otra película, aunque no sea una superproducción. Este pasillo, según tengo entendido, formaba parte del Pentágono, en donde Paul Newman era el general. Más bien tiene fachada como de hospital, lo que es la magia del cine. Qué bello es el paisaje de esta barranca. No cabe duda que Durango es un estado maravilloso. Y para no quedarse atrás con el ambiente del cine, alguien muy listo puso este café-bar a la orilla de la carretera que se llama el Wild West. Y por lo que veo, la mayoría de sus clientes no son precisamente unos fulanos vestidos de vaqueros al estilo del viejo este. Más bien son unos chavos que quieren parecerse a Marlon Brando o podrían llamarse los nietos de James Dean, porque más famosos que ellos ni en el cine más reciente. Es raro, pero como que está volviendo la moda de aquella época de las motos, los cascos y las chamarras de piel negra. Yo, por si acaso, siempre vengo prevenido, más por el frío que por la moda. Pero en este caso funciona perfecto para el aventón que me van a dar estos cuates. La ciudad de Durango, dueña de una serena belleza colonial, es uno de los múltiples atractivos que puede ofrecer el estado al visitante. Esta hermosa región ha sido cuna de distintas y muy importantes personalidades de la historia, el arte y la cultura de nuestro país. Además de su enorme riqueza cultural, Durango es poseedor de una gran variedad de paisajes naturales. Quizás sea por ello que, a lo largo de muchos años, una gran cantidad de producciones cinematográficas, tanto nacionales como internacionales, han encontrado en la vasta riqueza de su geografía el marco ideal para la realización de sus producciones. Entre estos escenarios se encuentra El Espinazo del Diablo, uno de los parajes más altos y majestuosos de la Sierra Madre Occidental. Para llegar a este lugar de mitos y leyendas, es preciso partir de la ciudad de Durango y tomar la carretera número 40 con destino al puerto de Mazatlán.
En el kilómetro 160 encontraremos nuestro destino, el Espinazo del Diablo. En nuestro trayecto nos detuvimos en El Salto, población enclavada en la serranía, donde la esencia del habitante durangueño se palpa a cada momento y que un poeta originario de esta región ha sabido definir muy bien. Yo tengo la evocación de que en la infancia, cuando regresábamos al pueblo de mi padre, miraba a esta gente atenazada por el sol que cae a plomo en este lugar, donde la gente siempre trae el ceño fruncido y hay esa aparente osquedad, esa aparente hurañidad, ¿no? Pero yo creo que detrás de eso hay una enorme ternura, hay un enorme anhelo de encontrar lo extraño, lo ajeno, lo que viene de fuera, ¿no? Quizás por la ausencia, por la forma en que Durango quedó en el aislamiento. Y el sentido de duranguraño es una forma de decir cariñosamente duranguraño. Y por otro lado, la evocación quizás de que yo en Durango he encontrado las miradas más duras, las miradas más cortantes. Esta sospecha del que viene de fuera, del fuereño, porque quizás algo malo está augurando su presencia. Pero una vez que se rompe esta sospecha, creo que se pasa a una intimidad en la cual solamente hay lugar para la ternura y para la calidez. La industria forestal es la actividad más importante de la región y con una cuidadosa planeación en la explotación de sus recursos, la sierra, tan sabia y tan noble, brinda a sus hijos la comida y el techo necesarios para su subsistencia. Aquí la labor de la gente netamente es forestal, la explotación forestal. Estamos ahorita queriendo dar un giro hacia lo turístico, pero ahorita lo que es lo forestal nada más. Las deliciosas gorditas son el alimento típico de la región. Y después de algunas horas de arduo trabajo, la reunión para compartir los alimentos se convierte en un rito cargado de recompensa. Al continuar el camino en nuestra aventura, descubrimos sorprendidos cómo cambia poco a poco el paisaje que nos acompaña. Las formas extrañas de unas rocas, la limpidez de un pequeño lago y el pueblito llamado La Ciudad nos dan la bienvenida antes de llegar a Mexiquillo, lugar de encantamientos. La geología del sueño es la humedad que nace del follaje, de las piedras milenarias y del musgo para convertirse en cascadas de plata repletas de pureza. El agua que corre por la soberana cascada de Mexiquillo purifica todas aquellas maldiciones que se puedan decir sobre el Espinazo del Diablo. Sobre el paisaje azul en la distancia, cerca, inverosímil, se descubren pequeños poblados que armonizan a la perfección con la belleza del espacio.
Los lagos, bucólicos, serenos y pacientes, hacen de espejo al cielo antes de desgarrarse con la niebla flotante de los riscos. Luego, cae la noche. Pero también existe otro aspecto, el metafísico y cósmico, el ancestral, con vestigios de rostros sagrados hechos roca. El Jardín de Piedras de Mexiquillo desata la imaginación de aquellos que lo visitan y desbocan los rumores de quienes lo habitan. Sobre ello se han tejido muchas versiones. En cuanto a lo de las piedras encimadas que tenemos aquí en Mexiquillo, es algo que no nos explicamos cómo está ahí. Hay gente que comenta que vinieron ovnis, que se pararon ahí y que estuvo gente de otros planetas que no es el planeta Tierra, pero a ciencia cierta no sabemos realmente. Cuando en eso estamos, cuando en esta parte de aquí, donde es ese puerto de los árboles, se hizo una luz como que se hizo así, pero al tamaño de la cabaña. Y luego ahí viene, poco a poquito, y todos empezaban así, que eran los astronautas y que esto y que el otro. Y como yo no sé nada, yo no dije nada, pero nos quedamos viendo, viene calmadito, y hasta que ya no lo vimos, se nos perdió aquella luz tan grande, oiga, y despacito, mas no supimos qué sería. Rumbo al Espinazo del Diablo, tomamos el camino que recorrió uno de los grandes mitos del lugar, el bandido Heraclio Bernal, quien azotó y pobló de terror a la región a finales del siglo XIX. El Espinazo del Diablo es el único paso que existe en la Sierra Madre Occidental, en el conjunto de montañas, para comunicar a Durango con Mazatlán. Un paso obligado. Desde tiempo inmemorial, desde la época de los primeros pobladores de la sierra, por ahí pasaban para llegar al mar. Pues ya en la época colonial, pues se estableció por allí el Camino Real. Después ya en la época de las luchas internas de la República, se cuenta que los franceses, cuando llegan y toman aquí la ciudad de Durango, necesitan la comunicación con el puerto de Mazatlán, y una columna de franceses, de 800 franceses, fue sorprendida en el Espinazo del Diablo por el general Ramón Corona y los deshizo por completo, porque las condiciones son propicias por la altura, ¿verdad? Y pues nada más los arrojan al espacio, ¿verdad? Y acabaron con el ejército francés. En esta parte tan alta de la sierra emergían las bestias cargadas de frutas tropicales, porque en la parte más profunda, donde ya corren los ríos, se dan las frutas de la más amplia variedad, ¿no? Yo ahí conocí las chirimoyas, conocí los arrayanes, los aguacates,
en una zona en que la sierra simplemente lo único que veo son coníferas, ¿no? Bueno, pues ahí emergían entre la niebla las recuas de mulas y de burros cargados de una gran cantidad de aromas frutales que nos hacían pensar sobre todo en el mar. Entonces yo, cuando pienso en las leyendas, cuando pienso en todas las historias de la maldad, del espinazo del diablo, pienso más bien en la bondad. Pienso que ahí en el fondo del espinazo del diablo hay un limo, hay un fondo que es de donde emergen todas las promesas del Edén. No es mi propia idea de lo que es el espinazo del diablo. Sin embargo, la leyenda prevalece y en la Sierra de Durango se cuenta que hace millones de años, y por órdenes de Dios, el arcángel Miguel se enfrentó en una cruenta batalla a Luzbel. Que al decir de la mitología, de la cosmogonía de los vecinos de esos lugares, duró 52 años, pero al fin y al cabo, Miguel clava su espada flamígera sobre el corazón de Satanás y rodó la bestia entre las tinieblas, sepultó su cara, su cabeza en el cieno, en el lodo, y se quedó muerto hasta la consumación de los siglos. El espinazo del diablo es la columna vertebral, el punto donde se sostienen los recuerdos, los principios, las visiones, los sueños. Y me parece que por otro lado es de alguna manera lo que sustenta la idea que yo tengo del ser duranguraño, del ser durangueño, ¿no? Es ahí donde yo encuentro esa parte entre lo terrible y lo tierno, lo inhóspito y lo que se puebla de deseos, de anhelos, de nostalgias. Entonces el espinazo del diablo para mí tiene que ver, por otro lado, con la inmensidad. El espinazo del diablo es el punto desde donde se ve el mar. Un mar que yo nunca vi porque fue realmente una fantasía. Los lugareños decían que subiendo al punto más alto del espinazo del diablo en días muy claros o en noches muy transparentes se veía el mar. Y mi primer sueño fue con el mar, no curiosamente con la sierra, pero es que para mí finalmente la inmensidad de las montañas, la inmensidad de la sierra siempre tuvo esa evocación del mar. Esa es la idea pues que yo tengo, la idea literaria que yo tengo del espinazo del diablo. Viajero que pasaba por este hermoso lugar, preguntó lleno de asombro la razón de bautizar un lugar de tal belleza con nombre tan singular. El viajero pensativo dijo a todo su pesar, no importa quién haya sido, se equivocó ya ni hablar. El espinazo del diablo mentarlo causa temor, mejor debía de llamarse la sonrisa del Creador. Ya con esta me despido, me llevo en el corazón el cariño de esta tierra y la bendición de Dios. Es hora de irnos y decirle adiós al sorprendente estado de Durango, el cual nos maravilló con su dualidad entre el pasado y el presente, pero sobre todo que nos sorprendió con su flora exótica. Sin duda, hay mucho más que descubrir en nuestro maravilloso México.
Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.